Hoy entonces vas a conocer sobre la Legión Cóndor, que fue el componente armado alemán que combatió en la Guerra Civil Española. Este fragmento que te voy a presentar es de la primera clase de nuestro curso Luftwaffe, del primer al último día. Las inscripciones para este curso están abiertas. Si te gustó este material que te voy a presentar ahora, considera inscribirte. Hacerlo es muy fácil. Solo tienes que escanear el código QR en la pantalla o hacer clic en el enlace en la descripción, entrar ahí e inscribirte. De ahí viene su pasión por el Stuka, ¿verdad? Bueno, ahí la Luftwaffe va a tener una oportunidad de mostrarse. La primera gran oportunidad de que se muestre llegará más o menos 1 año y medio después de su creación, ¿verdad? Con la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española comienza allá en España, en el verano del 36, 1936. El país está totalmente dividido en zonas de influencia republicanas y nacionalistas. La facción nacionalista termina siendo comandada por el general Francisco Franco. Solo que Francisco Franco hasta ese momento era comandante de fuerzas españolas en el Marruecos español, en el norte de África. Y buena parte del ejército de Francisco Franco, ¿dónde estaba? En el norte de África. Y Franco estaba muy preocupado por poder transportar esas tropas suyas a España. Entonces él va y le pide ayuda a Hitler y a Mussolini. E inmediatamente Hitler y Mussolini responden. Y la primera acción que estos dos países hacen para apoyar a los nacionalistas es el puente aéreo a través del estrecho de Gibraltar, ¿verdad? Que es el primer puente aéreo militar de la historia, en el cual los Junkers 52 y los Savoia Marchetti 81 van a transportar las tropas de Franco de un lado a otro. Mira, de un puerto a otro, ¿verdad? De un aeropuerto a otro. Y rapidito van a lograr transportar el ejército de Franco a España. ¿Cierto? Dos caras que en este inicio de la Guerra Civil Española y de la intervención aérea alemana, ¿no? Él va a actuar. Su componente aéreo estaba formado inicialmente por tres escuadrillas de caza, que se hicieron conocidas como Jagdgruppe 88, ¿de acuerdo? Eran 3 Staffeln o escuadrillas de Heinkel H-51. Aquí, como pueden ver, esto no es una marca de la Luftwaffe, esto es una marca española, ¿verdad? Marca nacionalista española. Entonces, son las primeras aeronaves de combate alemanas que van a llegar allá al Teatro de Operaciones Español, ¿verdad? El primer comandante de la Legión Cóndor es el general Hugo Spelly. Dos tipos así con las facciones más temibles de Alemania. Grande, extremadamente alto, ancho, incluso más ancho que Geller, con ese monóculo que Geller nunca usó, ¿verdad? Incluso así, cuando Hitler quería impresionar a Kurt von Schüchner, que era el canciller austriaco, ¿verdad? En el 38, para poder forzarlo a ceder, a abrir Austria para el ejército alemán, convocó a Schüchner a una conferencia allá arriba en el Obersalzberg, ¿verdad? Y él se aseguró de que en esa reunión estuvieran a su lado lo que él llama mis dos generales más temibles, ¿verdad? Hitler dice eso, mis dos generales más temibles, que eran
que era el futuro comandante del Sexto Ejército, ¿verdad? General Walter von Brauchit y el general Hugo Spelle, ¿verdad? A su lado ahí. Entonces, el componente de caza va a empezar bastante despacito, ¿verdad? Los primeros aviones llegan empacados ahí y van a ser ensamblados. A medida que se ensamblaban, se mandaban al combate, ¿verdad? Y entonces, de los primeros pilotos que fue de los primeros pilotos de la Luftwaffe también, ¿verdad? Estaba ahí en marzo del 35, perdón. Marzo del 35, el tipo estaba en el primer grupo de pilotos de la Luftwaffe. ¿Quién era? Adolf Galland. Aquí, mira, el conocido Adolf Galland. Y luego, en agosto de 1936, él va a España, ¿verdad? Junto con el primer grupo de pilotos también. Allá, él va a asumir el mando de una escuadrilla de HE-51, ¿verdad? Él va a asumir el mando de la Zweiterstaffel, que es la segunda escuadrilla. La segunda escuadrilla de 12 aeronaves ahí. Entonces, Adolf Galland, él tiene una idea. Dice así, espera, ¿y si yo empiezo a lanzar bombas encima por arriba, ¿no? De la línea de Frente Nacionalista contra las tropas republicanas, ¿no? Si empiezo a hacer eso, está bien. Él empieza a lanzar bombas a baja altitud. Y el resultado de eso es fantástico. El resultado de eso, Franco, personalmente, llama a los alemanes. Oigan, quiero más de eso, ¿eh? Ayúdame más con eso porque se necesitan en tal región. Entonces mandan la segunda Staffel para allá. ¿Por qué Galland tuvo esa idea? Porque el H-51 no era un avión muy bueno, ¿verdad? No era un caza muy bueno. Tenía dificultades contra el Polikarpov Primo 15 y el Polikarpov Primo 16 principalmente. Tenía varias dificultades. Tenía muchas limitaciones frente a esos dos modelos. El avión de caza por excelencia de las fuerzas nacionalistas en esa época era el Fiat CR-32 italiano. ¿De acuerdo? De acuerdo, no era el Heinkel HS-51. Entonces, el Heinkel HS-51 es un avión bastante limitado. Y entonces Galland tuvo esa idea. Y yo empiezo a lanzar bombas. A Sperle le gustó mucho eso, ¿verdad? Y más tarde Wolfram von Richthofen, que era primo de Manfred von Richthofen, ¿verdad? El Barón Rojo. Futuro mariscal de campo, Wolfram von Richthofen. Ambos llegarían a ser mariscales de campo. Wolfram von Richthofen entonces transformó eso en un escuadrón Schlachtflieger. ¿Está bien? Schlachtflieger, o sea, aviación de ataque. Entonces, la aviación de ataque nace en ese momento, en marzo de 1937, cuando Galland decide usar los aviones de una forma diferente a la concepción original. Sí. Y entonces, al final de ese año, 1937 también, van a llegar a España los primeros 3 Junkers Ju-87 Stuka. Stuka es, digamos así, una contracción de Sturzkampfflugzeug, ¿verdad? Que quiere decir avión de ataque en picada. ¿Está bien? Avión de caza, no, avión de ataque. Campo, Kampf, lucha, avión de combate en picada. Entonces, es el bombardeo en picada por excelencia, ¿verdad? Los Stuka tienen ese carenado bien pesado del tren de aterrizaje que después va a ser más estrecho. Y entonces Galland ya había regresado a Alemania, ¿ok? El general Stumpf lo llamó de regreso a Alemania para que pudiera básicamente escribir el manual de caza nocturna, el manual de ataque al suelo de la aviación de ataque de la Luftwaffe. Entonces él va a Berlín. Allí en Berlín es donde va a conocer y se va a volver amigo de Erich Ernst Tudet. Entonces, cuando Galland está saliendo de España, está entrando otro muchacho con quien incluso se topa allá en España, que es Werner Mellers, de quien vamos a hablar en un momento, ¿de acuerdo? Pero terminando aquí el tema de los Stukas, es allá en España donde se va a perfeccionar la coordinación de apoyo terrestre, y eso ya bajo los auspicios de Richthofen. Richthofen es considerado el maestro de la aviación de apoyo terrestre en la Luftwaffe.
Entonces, él empieza a perfeccionar eso todavía ahí en 1937, ¿verdad? ¿Cómo va a hacer eso? Va a poner observadores de la Luftwaffe, no militares del ejército, observadores de la Luftwaffe, junto a las vanguardias del ejército en la línea del frente, armados con radios. Y esos tipos armados con radios, entonces, van a comunicarse con los aviones que están volando arriba, ¿no? Entonces, el sistema que desarrolla Richthofen, para quien estuvo en nuestro otro curso, en verdad, de Brasil en la Segunda Guerra, va a evolucionar para transformarse en aquel overjoke que vimos en la penúltima clase. ¿Va? Entonces, el sistema de coordinación de apoyo terrestre va a ser desarrollado ahí. Y bueno, aunque no recuerdo que haya sido utilizado allá en España, pero fue desarrollado allá en España. Se va a desarrollar el Larmgerate, que es eso, es el sistema de sirenas, ¿verdad? El sistema de sirenas va a ser desarrollado, la idea del sistema va a ser desarrollada allá en España. Las sirenas se montan aquí, mira, en el tren de aterrizaje de los Stukas, ¿ok? En esta región aquí, intermedia del tren de aterrizaje de los Stukas, una en cada pata. Entonces, esas sirenas se activan cuando el avión entra en actitud de ataque, ¿verdad? Incluso este tipo de ataque aquí fue perfeccionado allá en España, ¿verdad? Que es el ataque estándar en picada. El avión vuela. Él vuela incluso, sí, en el piso del Junkers 87 se desarrolló, se colocó una ventanita que el piloto podía mirar hacia abajo directamente y veía el objetivo allá abajo, que es en esta posición que estás viendo aquí, mira. En esta posición que estás viendo aquí, el piloto está mirando por la ventanita y está viendo su objetivo, el tanque, allá abajo. Mira nada más. Es cuando ves su tanque allá abajo que va a ejecutar la maniobra de picada. Va a poner el avión invertido. Y entonces, una vez que el avión está invertido, va a jalar la palanca hacia atrás. Y entonces, cuando jala la palanca hacia atrás, pone el avión con la nariz en el momento en que tiene el avión con la nariz apuntando hacia el objetivo. Lanza las bombas y enseguida recupera el picado. ¿Cómo recupera el picado? Lo recupera porque el Junkers 87 fue equipado con un elevador extremadamente grande. Su elevador era más grande de lo necesario, ¿verdad? Para una aeronave de este tipo, porque la función principal de su elevador aquí es sacar el avión del picado. Entonces, sacaba el avión del picado. Incluso aquí se desarrolló, con experiencias de España, el recuperador automático de picado, porque existía eso, ¿de verdad, amigo? El recuperador automático de picado. Porque en los entrenamientos había una cantidad preocupante de pilotos que simplemente se desmayaban. Con la cantidad de GS muy fuerte, ¿no? ¿Verdad? Pues la cantidad de G negativo, en realidad, a la que el tipo era sometido ahí. No, negativo no, perdón. Es G positivo en el momento de la recuperación del picado. El G positivo en el momento en que recupera el picado, entonces va a quedarse pegado a la silla. Y el sistema, él recuperaba automáticamente. Forzaba el elevador, ¿verdad? Forzaba la acción del elevador hacia arriba, haciendo que el avión saliera del picado. Y una vez que los sistemas ahí, ¿verdad? Los giroscopios detectaban la estabilidad, él dejaba el avión en vuelo nivelado hasta que el piloto recuperara los sentidos, ¿ok? En 1937 también va a llegar una cosita nueva allá en España, que es el Messerschmitt Bf 109 Berta Berta. Va a llegar la primera versión de producción, de verdad, de línea de frente del Messerschmitt Bf 109, siendo que la versión Atipwiti fue una versión de producción, sí, pero que se quedó retenida en Alemania para pruebas, ¿no? La primera versión que fue enviada al combate, de verdad, fue la Berta. Llega ya en 1937, los alemanes creen que la están rompiendo con el avión. No, no la están rompiendo con el avión. El avión logra ser superior al Polikarpov primero 15, pero resulta ser equivalente al Polikarpov primero 16. Entonces, no es superior al Polikarpov 16. ¿Qué va a pasar con el Messerschmitt Bf 109? Ok.
es notablemente mejor que el Heinkel 51. Entonces, los escuadrones del Jagdgruppe 88, dedicados a la caza, el primero y el tercero, serán los primeros en ser completamente reequipados con el Bf-109. El segundo escuadrón, el ex escuadrón de Galán, permanecerá equipado con el E-51 por más tiempo. Y entonces Melders, una vez que asume el mando de uno de esos escuadrones, empezará pues a volar en la práctica contra los republicanos, de verdad, y los Polikarpov. En total, Melders va a conseguir 14 derribos en España. Y a lo largo de ese periodo de combate allá, entre 1937 y 1938, Melders va a revolucionar la aviación de caza. La va a revolucionar. El tipo es el padre de la aviación de caza de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque hasta entonces la formación de caza era una formación que los ingleses llamaban big, ¿verdad? Tenías un líder con dos compañeros de ala. Y esa formación era una formación muy pegada, muy compacta. ¿Por qué? Porque eso es una herencia de la Primera Guerra. En la Primera Guerra, el tipo tenía que comunicarse con banderines, con señales de mano, moviendo el ala, porque no había radio. Entonces, los compañeros de ala tienen que estar cerca, realmente mirando al líder para poder entender sus gestos, los gestos que el tipo hace con la mano. Solo que los 109 ya salieron de fábrica con radio. Entonces, esa proximidad no era necesaria. Y Mulder se dio cuenta de lo siguiente. Mira, esa proximidad es negativa, porque mi compañero de ala, que debe protegerme, ¿no? ¿Por qué? Cuando tienes un avión líder y su punto, el avión líder hace el ataque. Y el punto protege al líder. Cuando estoy pegadito así, mira, estoy tapando un pedazo grande del cielo que mi punto no ve. Entonces estoy perjudicando su trabajo. Al mismo tiempo, como tengo radio, no necesito que el tipo esté tan cerca de mí. Entonces, ¿qué hace mi Mulders? Vamos a quedarnos más lejos el uno del otro. Vamos a quedarnos más lejos, no necesitamos estar tan cerca. Y con eso, Mulders logra facilitarle la vida a su piloto, de su piloto escolta, ¿no? De su punto. Entonces, Mulders hace lo siguiente. Creo que para optimizar esto aquí vamos a tener que trabajar no con 2, sino con 4, ¿verdad? Porque tenías 2 puntos en la formación B. Entonces Mulders pensó, no, vamos a quedarnos más lejos y vamos a actuar de la siguiente manera. Mira esto, dedos de una mano, dedos de una mano. Líder punto, elemento punto. ¿Está bien? Entonces tienes al líder que es el comandante, quien va a ordenar el ataque, quien va a coordinar el ataque. Hay un tipo que va a atacar junto con él y dos tipos para proteger la retaguardia de los dos que están atacando. Esto es muy eficaz. Al mismo tiempo, como ellos eran más separados, no tenían la necesidad de volar juntos, podían observar todo el horizonte y protegerse, ¿verdad? En el momento en que alguien les grita por radio, enemigo a tantas horas, los 4 lo ven al mismo tiempo. Los 4 pueden maniobrar porque tienen suficiente distancia ahí para maniobrar y responder a esa amenaza, ¿verdad? Será. Entonces, el Bierfinger Schwarm. Bierfinger Schwarm quiere decir puño. Schwarm es puño. Puño de 4 dedos. Mira, si pones los 4 dedos de tu mano, vas a ver que encajan perfectamente con la posición ahí. Es la formación de vuelo de caza de la Luftwaffe, ¿no? ¿Verdad? Entonces, una Staffel, que es una escuadrilla, está compuesta por 3 Staffel, 12 aeronaves. Gruppe, que son 3 Staffel, entonces. Son 36 aeronaves. Y Geschwader, son 4 grupos. Entonces son 36, 64, 136, 64, 128 aeronaves. ¿Está bien? Son 128 aeronaves en un Geschwader.
El Geschwader es el equivalente a un ala, ¿verdad? A un ala norteamericana, a un ala británica y así sucesivamente. ¿Y cómo fue que los alemanes sacaron mucho provecho de la Guerra Civil Española, verdad? Lo aprovecharon rotando muy rápido al personal. Werner Melders es de los tipos que más tiempo se queda en España. Él se queda, creo yo, más de un año en España. Solo que la mayoría del personal se queda ahí 8 meses, 10 meses, no se quedan tanto. Y esa rapidez en el cambio de gente allá proporciona una rotación muy grande de conocimientos nuevos, tanto tácticos como técnicos. En la Luftwaffe, esos tipos que adquirieron experiencia en España regresan a Alemania y entrenan a nuevos pilotos en lo que es la práctica de combate real, que es algo que ninguna otra fuerza aérea europea tenía en ese momento, fuera de la red aeronáutica. De acuerdo, eso ya es otro tema. Ellos entendieron las cosas de otra manera. ¿De acuerdo? Entonces, los alemanes capacitaron a sus nuevos pilotos ahí según lo que realmente habían visto en el teatro de operaciones. ¿De acuerdo? Y la técnica, ¿verdad? La evolución técnica. ¿Por qué la evolución técnica? El Messerschmitt Df-109B, que llegó allá en 1937, rápidamente evolucionó al C César, rápidamente evolucionó al D Dora y rápidamente evolucionó al E Emil. ¿Está bien? Entonces, en 1939, en los primeros meses del año, en los últimos meses de la guerra, en 1939 ya estaban volando en España los primeros 109E, quinta generación del avión. Entonces, el avión pasó de ser una promesa a convertirse realmente en una máquina de matar muy rápido. ¿Por qué? Porque los pilotos transmitían los resultados, sus impresiones, a los ingenieros, y los ingenieros implementaban los cambios que los pilotos pedían. Entonces, en 1939, realmente tienes una Luftwaffe profesional, mientras que las otras fuerzas aéreas europeas no son profesionales. Simplemente están ahí. Repitiendo doctrina, ¿verdad? Tal como fue escrita aún en la Primera Guerra Mundial. ¿Te gustó esa parte de la clase? Entonces no pierdas la oportunidad de ver todo el resto del curso y enterarte de todo. Conviértete en un verdadero especialista en la historia de la Luftwaffe. Para hacer eso, solo tienes que escanear el código QR en la pantalla o hacer clic en el enlace en la descripción y matricularte en nuestro curso Luftwaffe del primer al último día. Te espero ahí. Si te gustó este video, entonces compártelo con tus amigos, pero también danos un like. No olvides suscribirte a la Sala de Guerra para que no te pierdas nada más. Me despido por ahora. Te agradezco nuevamente por tu audiencia y un fuerte abrazo de la Sala de Guerra.